El fantasma de la ópera. Gaston Leroux. Prefacio, en el que el autor cuenta cómo adquirió la certeza de que el fantasma de la ópera existió. El fantasma de la ópera existió. No fue en modo alguno como se ha creído mucho tiempo, una inspiración de artistas ni una superstición. Sí, existió en carne y hueso, aunque tomaba todas las apariencias de un verdadero fantasma. En cuanto empecé a estudiar los archivos de la Academia Nacional de Música, me chocó la coincidencia sorprendente de los fenómenos atribuidos al fantasma con el más extraordinario y más fantástico de los dramas que han conmovido a la sociedad parisiense. Los sucesos no datan más que de unos 30 años, y no sería difícil encontrar todavía ancianos muy respetables que se acuerden de las condiciones misteriosas y trágicas que acompañaron al rapto de Cristina d'Aix, a la desaparición del vizconde de Charny y a la muerte de su hermano mayor, el conde Felipe, cuyo cuerpo fue encontrado en la orilla del lago que se extiende debajo de la ópera, por la parte de la calle Scribe. Pero ninguno de esos testigos relacionaba esta horrible aventura con el legendario fantasma de la ópera. La verdad penetró lentamente en mi espíritu y más de una vez estuve a punto de abandonar una tarea en la que perseguía sin atrapar jamás una vana imagen. Por fin tuve la prueba de que mis pensamientos no me habían engañado y adquirí la certeza de que el fantasma de la ópera había sido más que una sombra. Aquel día había pasado largas horas leyendo las memorias de un director, obra del escéptico Moncharmin, que nunca comprendió, durante su paso por la ópera, la conducta tenebrosa del fantasma, y que se burló de él en el momento mismo en que él era la primera víctima de la curiosa operación financiera que se desarrollaba en el interior de la envoltura mágica. Acababa de dejar la biblioteca cuando encontré al administrador de la Academia Nacional de Música, que estaba charlando con un viejecito muy vivo, al que me presentó cortésmente. El administrador estaba al corriente de mis investigaciones y sabía con qué impaciencia había yo tratado en vano de descubrir el paradero del señor Faure, el juez de instrucción del famoso asunto Charny, providencialmente de vuelta del Canadá, donde había pasado 15 años. Su primer paso en París lo había llevado a la ópera. Aquel viejecito era el señor Faure en persona. Pasamos juntos una buena parte de la velada y me contó todo el asunto Charny, tal como yo lo había comprendido en otro tiempo. El juez había tenido que aceptar, por falta de pruebas, la locura del vizconde y la muerte accidental del hermano mayor, pero estaba persuadido de que entre los dos hermanos había un drama terrible a propósito de Cristina d'Aix. No supo decirme qué había sido de Cristina y del vizconde, y por supuesto, cuando le hablé del fantasma, no hizo más que reír. También él había sido puesto al corriente de las singulares manifestaciones que parecían entonces atestiguar la existencia de un ser que había tomado domicilio en uno de los rincones más misteriosos de la ópera. Y había conocido la historia del sobre, pero no había visto en todo aquello nada que mereciera llamar su atención como magistrado. Y apenas escuchó la declaración de un testigo que se presentó espontáneamente para afirmar que había tenido ocasión de encontrar con frecuencia al fantasma. Ese testigo, a quien todo París llamaba el persa, era muy conocido de los abonados de la ópera. El juez lo tomó por un iluminado. Me interesó enormemente esta historia del persa. Busqué a ese original testigo y mi buena fortuna me llevó hasta su departamento de la calle de Rivoli, que nunca había abandonado y en el que iba a morir 5 meses después de mi visita. Al principio desconfié, pero cuando el persa me contó con el candor de un niño todo lo que sabía del fantasma y me entregó las pruebas de su existencia y, sobre todo, la correspondencia de Cristina d'Aix, correspondencia que arrojaba una luz deslumbradora sobre el espantoso destino, no me fue ya posible dudar. No.
El fantasma de la ópera no era un mito. Se me dijo que esa correspondencia podía no ser auténtica, sino fabricada por un hombre cuya imaginación había sido alimentada por los cuentos más seductores. Pero encontré otros escritos de Cristina y un estudio comparativo disipó todas mis dudas. Me he informado igualmente sobre el persa y he podido apreciar en él un hombre honrado, incapaz de inventar una maquinación que hubiera podido extraviar a la justicia. Y así opinan también los más serios personajes que han intervenido en el asunto Chagny o que han sido amigos de esta familia, a quienes he expuesto mis deducciones. He recibido de este lado las más nobles aprobaciones y me voy a permitir reproducir a este respecto unas líneas que me dirigió el general de... Muy señor mío, no me cansaré de animarlo a publicar los resultados de sus pesquisas. Recuerdo perfectamente que unas semanas antes de la desaparición de la gran cantante Cristina Daé y del drama que puso de luto a todo el barrio de Saint-Germain, se hablaba mucho en el saloncillo de baile del fantasma. Y creo que no se ha dejado de hablar de él, sino a consecuencia de este asunto que ocupaba todos los pensamientos. Pero si es posible, como creo después de haberlo oído a usted, explicar el drama por el fantasma, hablemos de este, se lo ruego. Por muy misterioso que el tal fantasma pueda aparecer a primera vista, será siempre más explicable que la sombría historia en la que las personas malintencionadas han querido ver desgarrarse hasta la muerte a dos hermanos que se adoraron toda su vida. De usted, etc. Cuando al fin, papeles en mano, había yo recorrido de nuevo el vasto dominio del fantasma, ese formidable monumento en el que había establecido su imperio y todo corroboraba admirablemente los documentos del persa, un hallazgo misterioso vino a coronar de un modo definitivo mis trabajos. Se recordará que, recientemente excavando el subsuelo de la ópera, la piqueta de los obreros puso al descubierto un cadáver. Ahora bien, tuve enseguida la prueba de que aquel cadáver era el del fantasma de la ópera. Hice que el propio administrador tocara esta prueba. Y ahora me es indiferente que los periódicos cuenten que se ha encontrado ahí una víctima de la revolución. Los desgraciados que fueron asesinados en esa época en los sótanos de la ópera no están enterrados ahí. Sus esqueletos se encuentran muy lejos de esta inmensa cripta donde se habían acumulado durante el sitio toda clase de provisiones. He sido puesto sobre esta pista buscando justamente los restos del fantasma de la ópera, que no hubiera encontrado sin esas oportunas excavaciones. Pero ya volveremos a hablar de ese cadáver y de lo que conviene hacer con él. Ahora debo terminar este prefacio dando las gracias a los modestos y antiguos comparsas de aquellos años, como el comisario de policía Mifroid, llamado en otro tiempo a hacer las primeras averiguaciones cuando la desaparición de Cristina Daé, como el secretario Remy, el administrador Mercier, el maestro de coros Gabriel, y más particularmente como la baronesa de Castelot-Barbesac, que fue en otro tiempo la pequeña Meg, de lo que no se avergüenza, la más encantadora estrella de nuestro cuerpo de baile, la hija mayor de la acomodadora señora Giri, que abría el palco del fantasma. Todos me fueron de gran utilidad y gracias a ellos voy a poder revivir con el lector, en sus más pequeños detalles, aquellas horas de puro amor y de espanto.